Entonces, para mí, sí, no lo cogí porque estaban no quería interrumpir. no, está bien. Yo iba a presentar mis buenos amigos, muy alto, está muy alto. Y yo, que soy medio gritón a veces, entonces, ahí está bien. Quería presentar a Henry Mendoza y su hermana Cecilia, que nos visitan hoy. Ellos son amigos de la chiquititud. O sea que hace algunos años, hace que mejor ni digamos cuántos, pero son de la Iglesia Alianza de Lima. Así que, así como llegan venezolanos, también ahora tenemos peruanos. Muchas gracias por la visita, queridos. Nos honramos de tenerlos con nosotros, ¿no? Así que aquí, por acá, hallaremos, por acá habrá ceviche. Es una buena combinación, ¿no? Así que está muy bien. Bueno, queridos, vamos en esta mañana a continuar con nuestro estudio sobre el Sermón del Monte, que estamos cada domingo, desde que empezamos el año, desarrollando. Y también hemos leído el pasaje de Crónicas, un pasaje muy bonito, ilustrativo, mejor dicho, porque bonito, es medio trágico ese pasaje, pero ya van a ver por qué, ¿verdad? Pero en Mateo, en el capítulo 5, versículo 5, vamos a ver entonces la bienaventuranza para este domingo. La bienaventuranza para este domingo. El Señor Jesús en su famoso Sermón del Monte dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar un momento. Padre, en esta mañana queremos entregarte este servicio en tus manos. Gracias porque tú nos has traído hasta acá. Ahora bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Manso o mansedumbre son palabras no tan comunes en el día de hoy, ¿no? Que usamos para describir algo. A veces se hace un juego de palabras y se bromea. Es bueno ser manso, pero no menso, ¿no es cierto? Como diciendo, no un tonto. Pero miren ustedes que esta palabra prácticamente ha desaparecido ya de nuestro vocabulario, y una mirada profunda a su verdadero significado quizá va a explicarnos mejor por qué es que no escuchamos mucho describir a una persona con el adjetivo de manso ¿verdad? O mansedumbre en todo caso. Ahora, esta bienaventuranza es una alusión casi literal al Salmo 37:11, que si ustedes lo tienen allí, sería bueno que lo leamos. 37:11, dice el salmista, dice David: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Miren eso, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una palabra muy oportuna para el día de hoy, que estamos viviendo con tantos conflictos como hacía mucho no teníamos, dicho sea de paso, ¿verdad? Y que hace bien entonces tenerlo en mente allí. Ahora, miren entonces que tanto el Salmo 37 como la bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo nos hablan de lo que sería una actitud de espera en el Señor, que va unida a una actitud del corazón. La mansedumbre, que va entonces a recibir como heredad la tierra, y después vamos a explicar qué significa esto. Pero ¿cómo son estas personas mansas? ¿Cómo son estas personas que tienen un carácter así, verdad, tan dócil, como dice la palabra? En primer lugar, encontramos, según el Salmo 137, que son personas que encomiendan su camino al Señor, esperan en Él
y entonces de esta manera viven sin la angustia o el frenesí de pensar qué va a acontecer mañana. Pero también encontramos que el manso, la persona que ejerce mansedumbre, vive en una constante, no solamente confianza a Dios, pero una calma total, en el sentido que sabe que Dios va a estar con él, sea cualquiera sean los obstáculos o reveses de la vida, sin naturalmente producir en esta persona un conflicto interno. Lo opuesto a mansedumbre es rebeldía, es ira, es lo que llamamos nosotros ser agresivo, dominante, rígido. En muchos casos, y esto es curioso, hermanos, en muchos casos lo que yo acabo de mencionar está relacionada con la arrogancia. La persona arrogante es esa persona con un superego, como decimos nosotros, totalmente segura de sí mismo, pero en el mal sentido de la palabra. Algo que antaño, no era tan bien visto, pero que en el día de hoy más bien se ha convertido casi en una virtud. Y nosotros vemos entonces a líderes mundiales, no solamente políticos, pero también empresariales, y por qué no decirlo aún religiosos, que muestran un carácter que de mansedumbre no tiene nada, sino que más bien es todo lo opuesto, pero que son estas las personas las que están dirigiendo los destinos, como digo, del mundo, y son estas las personas que están metiendo también a los gobiernos en problemas y todo lo demás en el día de hoy. Otra vez, antes estas características no eran bien vistas. En el día de hoy parecería que más bien, entonces, esto es lo que ilustra, si se quiere así, muchas veces a las personas de éxito, a las personas que son hasta influencers, como se llama ahora, y personas que de alguna manera son ellos los que muestran, ¿no es cierto?, lo que vale la pena hacer y lograr, y no necesariamente una dependencia de ellos. Por otro lado, la humildad, que es sinónimo de mansedumbre, ¿verdad?, es la raíz, el fundamento de lo que sería las mayores virtudes que una persona pudiera desear. El mayor ejemplo, obviamente, de mansedumbre lo dio Jesucristo mismo. Dice Filipenses, ¿verdad?, que él dejó la gloria, que era donde él estaba, para venir a la tierra, tomar la forma de un ser humano, y el texto bíblico de Filipenses 2 dijo, humillarse tomando la forma de un ser humano, o sea, él siendo Dios. Pero no solamente ahí termina su mansedumbre, sino que dice, y se humilló de tal manera que inclusive se expuso a ser crucificado y muerto en una cruz. Y todo eso para darnos entonces salvación. Eso es lo que nos dice entonces Filipenses capítulo 2. Jesús mismo en Mateo 20 va a decir, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Obviamente esta no es una actitud de alguien, si se quiere así, que se enorgullece de ser quien es, sino de una persona mansa y humilde. Pero más adelante también el Señor entonces nos va a decir que esta mansedumbre es una virtud y una cualidad propia de alguien que ha sido lleno con el Espíritu Santo. Gálatas 5 dice que la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Y aquí venimos a algo que ya los domingos previos hemos estado diciendo, ¿verdad? Una de las marcas del ciudadano del reino. Y vimos los domingos pasados que, ¿no es cierto?, que
que son marcas que Dios mismo tiene que poner en nuestras vidas. No es algo que yo las adquiero porque, bueno, me esfuerzo, etc. Sino es el Espíritu Santo quien lo pone justamente en la mansedumbre. Porque la mansedumbre, queridos, en el día de hoy por lo menos es una de las virtudes menos buscadas y menos deseadas. Miren ustedes cómo se han invertido las cosas, ¿no es cierto? Pero en nuestra cultura y en nuestra sociedad es el matón, el bully, como le llamamos, quien acapara lo que llamamos las noticias a diario. Cuando debería ser más bien al revés, el manso, el humilde, el que tiene ese trato bondadoso con lo demás. Esa quizás es una definición un poquito más acorde a lo que nosotros vivimos. El que es suave al tratar a los demás, ¿no? Él debería ser la persona que tal vez entonces acaparara las noticias o inclusive la atención de algunos, pero lo que nosotros vemos en nuestros días es justamente ahí a personas, no interesa si son políticos, empresarios o líderes religiosos, que cuanto más bruscos son, cuanto más amenazadores son o amenazantes son, mejor. Y muchos de los ríos en los que nos encontramos en el día de hoy, queridos, la raíz justamente está ahí. Tú me atacas, yo te ataco el doble. Tú me haces esto, yo te golpeo más. Y esa reciprocidad para el mal es justamente lo que ahora nosotros nos estamos acostumbrando. El Señor Jesús más bien decía al revés: si alguien te da una bofetada, ¿tú qué tienes que hacer? Darle la otra mejilla. Algo que ya no vemos tampoco en el día de hoy. Si alguien me cruza en la carretera con el auto, ¿qué hago yo? Yo paro, saco una pistola y lo acribillo al otro. Y el Señor decía, si alguien te pide una capa para abrigarte, tú dale tu abrigo, dale todo lo que tienes. En el día de hoy, queridos, eso prácticamente ya no es parte de nuestra cultura. Y el Señor está llamando la atención entonces justamente a esto. En una cultura narcisista como la nuestra, entonces ser manso es una marca, lo que nosotros llamaríamos de contracultura. Es otra cultura que va en contra de la cultura dominante. Y el cristianismo siempre se caracterizó así, por ser así. El cristianismo siempre se caracterizó por ser una cultura, y cuando hablamos de cultura no estamos hablando de un gueto, estamos hablando de una cultura, o sea, con rasgos, características propias, ¿verdad?, que iba en contra de la corriente del mundo en el cual se vivía. Así empezó la primera iglesia en el libro de los Hechos, y por más de 2000 años así ha sido. Y en el día de hoy entonces el Sermón del Monte sigue para nosotros enseñándonos que la marca de la mansedumbre debe ser visible en todo ciudadano del reino. Tú eres ciudadano peruano, yo soy ciudadano peruano y tenemos rasgos, ¿verdad?, que nos identifican como tales, pero por encima de eso están nuestras características y rasgos del reino. Igual con el venezolano, igual con el colombiano, igual con el ecuatoriano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las características del reino van por encima de lo que sería mis características como ciudadano en el lugar donde yo me encuentro. El cristiano es un patriota ejemplar en el buen sentido de la palabra, ya no como se está usando la palabra patriota en el día de hoy, pero en el buen sentido de la palabra es un ciudadano que ama, respeta y sobre todo, ¿no es cierto?, como decimos, saca cara por su país.
Pero más que eso, el cristiano por encima de eso, es la persona que ama, respeta los valores del reino y saca cara por Cristo. Que es entonces lo que nosotros tenemos que apuntar. Pero algo más con relación a esto de aquí. Miren ustedes que la última parte de esta bienaventuranza es complicada para entenderla, porque dice, bienaventurados los mansos, o sea, los dóciles, los que tratan bien a los demás, los que tienen un carácter apacible, ¿verdad? Bienaventurados ellos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa? Que vamos a recibir herencia aquí en la tierra, alguna propiedad. Los que no tenemos casa propia, por fin veremos nuestros sueños cumplidos, que vamos a tener algo, no necesariamente, aunque eso puede estar incluido. Miren ustedes, queridos, que para entender esta promesa de la última parte del versículo 5, tenemos que verla desde lo que se llama una perspectiva escatológica. Y la palabra escatológica significa mirar la vida, cómo va a acontecer en el futuro. Eso es escatología, o sea, los últimos tiempos, cómo será, ¿verdad?, la vida al final del tiempo. Entonces tenemos que mirarla desde una perspectiva así. La tierra, para empezar, la tierra era importante para los israelitas. Dijimos hace 3 domingos atrás, que el Señor está hablando a judíos. El Señor está hablando a judíos, no está hablando a gentiles. Está hablando a un grupo de cientos de judíos que se habían aglomerado alrededor de él. Y lo que es más, el Señor les está hablando en arameo, ni siquiera en hebreo, porque el arameo era el idioma del pueblo. Para el judío, desde el tiempo de Moisés, la tierra siempre fue un bien deseado. Era lo que llamaríamos la promesa de la tierra prometida. Para el judío, tener la promesa de que Dios les daría una tierra, entonces se remontaba a miles de años atrás. ¿Se acuerdan la primera vez que el Señor habla a Abraham? Y a Abraham le da 4 promesas el Señor. Cuando le dice, deja a tu tierra y a tu parentela, ¿verdad?, y todo lo demás, entonces el Señor le promete a Abraham, en primer lugar, una gran descendencia. Le promete también una tierra, que es la tierra prometida, ¿verdad? Le promete que sería una gran nación. Y por último, le promete que tendrían protección y bendición. Y la bendición no solamente ellos, sino todas las naciones de la tierra. Esta es una de las promesas, si se quiere así, por no decir la promesa más grande, pero una de las promesas más grandes que se encuentra en el Antiguo Testamento, dada a Abraham. Y en Abraham, dada luego, nosotros leemos eso ya en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, dada a los cristianos, que son, entre comillas, el Israel espiritual. Los cristianos no son judíos mesiánicos, cuidado. Esa es otra cosa, ese es otro cantar. Los cristianos son lo que se llama, de verdad, israelitas o judíos espirituales, como Pablo lo va a decir. Pero de cualquier manera, así como el Antiguo Testamento habla de una heredad para los judíos, que está compuesta por la tierra prometida, en el Nuevo Testamento más bien se habla que esa promesa es lo que nosotros llamamos la vida eterna, o cielos nuevos y tierra nueva, como dice Juan en el Apocalipsis. Y miren ustedes, hermanos, que la recompensa máxima entonces prometida a los creyentes en Dios aún no se ha completado, porque todavía Dios no ha puesto fin a lo que es la maldad y la historia sobre todo. Por eso decía lo mismo,
tiene una proyección escatológica. Esto tenemos que verlo a la luz de los acontecimientos finales. Algo más. Cuando nosotros leemos la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9, encontramos una frase que a veces a algunos les ha preocupado, porque Pedro dice, el Señor viene. Y el Señor viene y nadie debe dudar de eso. Y Pedro mismo dice, pero hay gente, miren, ya 2000 años atrás ya había gente que pensaba así, decía, no, eso de que el Señor viene es puro cuento, porque nosotros venimos esperándolo hace tiempo y todavía no ha venido. Y Pedro entonces en 1 Pedro capítulo 3, 9, Pedro dice, ustedes se equivocan. Si el Señor todavía no ha venido, no es porque Él está, si se quiere así, tardando o se ha olvidado de su promesa, sino que Él está alargando su venida para que los que aún todavía no le conocen puedan en un momento conocerlo. O sea, en otras palabras, si el Señor no ha venido, queridos, es por nosotros mismos, por los que todavía no han conocido al Señor. Y Pedro luego, no solamente Pedro, pero verdad, el salmista va a decir, no se olviden que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. O sea, en otras palabras, para el Señor no hay tiempo. Por lo tanto, Pedro está diciendo eso. Para ti, que eres humano, para mí, que soy humano, ¿no es cierto? El Señor está retardando su promesa que va a venir. Pero para el Señor eso no es tardanza porque Él no vive en el tiempo. Él es atemporal, como se dice. Y por eso que Pedro dice, si todavía no ha venido, es porque Él, Pedro usa la palabra, si Él está retardando su promesa. Esa es la palabra que usa. Es porque Él quiere que todos se salven, que nadie se condene, que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, la promesa de la tierra que habla el Señor Jesús aquí en Mateo 5 se encuentra entonces muy bien ligada a lo que nosotros llamamos la expectativa final. Esa herencia eterna, esos cielos nuevos y tierra nueva que Juan ve, ¿verdad?, en el Apocalipsis, serán parte de la herencia del creyente en Jesucristo, de los que son mansos y humildes, obviamente, de corazón. Y miren, Romanos 8:17, el apóstol Pablo, hablando de la herencia, de la promesa, dice, puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Él. Y luego entonces Pedro nuevamente va a decirnos, y el Señor hará que ustedes reciban la herencia que Él les tiene preparada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Así que, cielos nuevos, tierra nueva. Eso es lo que viene, eso es lo que Dios ha prometido. Pero más, el manso de corazón, el limpio de mano, diría el salmista también, ¿no?, son los que van a heredar justamente esta promesa que Él ha hecho, que no es solamente una tierra física, sino es entonces una herencia celestial. Hermanos queridos, en esta mañana yo les invito a que reflexionemos en esto, porque el mundo necesita que la marca del ciudadano del reino se muestre cada vez más en nuestros días. Que la gente vea que el creyente es apacible, es dócil, que el creyente trata a los demás con dulzura, con buen tacto, con buen tino. Eso es lo que el mundo está esperando ver. Y quiera Dios que estas sean las marcas que los de fuera puedan ver también en ti y en mí. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta palabra. Esta palabra que es
es buena para no solamente animarnos, sino también para alentarnos. Y te rogamos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a buscar la mansedumbre, a ser mansos como el Señor Jesús mismo. Padre, gracias otra vez por cada uno de mis hermanos y hermanas que han llegado hasta aquí. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Vamos a levantar las ofrendas ahora y concluimos. Henry, por favor, mientras vamos levantando las ofrendas, algunos anuncios rápidamente para esta semana.